Reescribiendo el juego. Vamos a darle un enfoque integral sobre los cambios clave hacia la igualdad. Para moderar esta última mesa redonda está con nosotros Conchi Bellorín, judoka olímpica. Dejó la competición y comenzó una nueva trayectoria en la gestión deportiva. Fue directora general de deportes en la Junta de Extremadura y adjunta a la Dirección General del CSD. En la actualidad trabaja para la Asociación de Deportes Olímpicos. Conchi, cuando quieras. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, o a unos pocos. Nos toca cerrar esta mesa o este congreso, ¿no? Así que, en primer lugar, yo sobre todo dar las gracias a la organización del congreso, porque hasta el momento, sin escuchar todavía estas cuatro voces que nos quedan, está siendo, yo creo que muy constructivo, en el cual esta mesa quizás sea un poco más resumen, ¿no?, con esto de reescribir el juego. Estamos en este momento de cómo seguimos construyendo. Hasta el momento, antes lo decía Marta Arce, ¿no?, o sea, hemos avanzado, pero nos queda mucho, ¿no? Yo creo que lo que nos tenemos que poner ya es a escribir, en este caso a reescribir. Así que yo no voy a dilatarme más y voy a dar paso a las que me van a acompañar en esta mesa redonda, a Carmen, a Idoia, a Virginia y a Lucía. Por favor. Bueno, mientras que se van sentando os cuento. La verdad es que a mí me ha hecho especial ilusión, no se lo he transmitido a ellas todavía porque, bueno, en estas cosas no tenemos tanta confianza, ¿no? Hemos estado hace un ratito aquí compartiendo unos minutillos, pero es cierto que, bueno, pues le he hecho mi seguimiento, he hecho mi función de estudio, ¿no? Y es cierto que a mí verdaderamente que me apasiona el deporte, porque es verdad que esto nos tiene que apasionar, porque si no, no estaríamos ninguna de nosotras aquí. Dentro de ese estudio, la verdad es que vamos a vivir unos momentos, unos minutos, o si podemos un poquito más, de esa visión transversal y sobre todo poliédrica, ¿no?, de lo que es reescribir las reglas de juego. Hoy en día el ser humano, una de las grandes capacidades que tenemos, que nos reeducamos, renacemos, nos adaptamos. Y es cierto que la mujer ha llegado tarde al mundo del deporte, pero no porque seamos más lentas, no porque no tengamos formación, capacidad, habilidades, etcétera, etcétera, sino porque ciertamente no estaba hecho para nosotras, ¿no? Y lo digo así un poco entrecomillado porque es la realidad. Y podemos ver, antes estaba también compartiendo con algunas compañeras de aquí de la mesa, que es ese gran desfase de años y años es lo que nos está impidiendo poder estar en estos niveles, ¿no?, en los que hablamos, esos niveles de decisión, en que nuestra voz realmente tenga valor y no la juzguemos ni por nosotras mismas. Hoy en día también, por ejemplo, antes ha salido dentro del vídeo a Coventry, que es la primera presidenta, la primera mujer presidenta de un Comité Olímpico Internacional. Y una de las cuestiones, y lo pongo así un poco como nombre, pero una de las cuestiones también que se nos hacen es a ver ahora qué va a hacer, ¿no? Entonces, como que todas las miradas y toda la responsabilidad está puesta en este caso, en esta mujer, o nos ha podido pasar en algunas, ¿no? Y en ese caso tenemos que apoyarnos, ¿no? Y aquí es donde a ellas les voy a dar les voy a dar paso para que podamos seguir debatiendo y aprendiendo un poquito más. Bueno, tengo aquí a mi izquierda la primera, Carmen Manchado. Ella sobre todo nos va a dar, puedo hablar mucho de ellas, pero es que ya vamos tarde y ya me están apretando a mí, con lo cual su currículum, yo creo que hoy en día, ¿no?, tenemos a Google también, ¿no?, que no sabemos ahora su nombre y vamos a poderlo saber. Ella, de todas formas, es licenciada, bueno, en este caso, ¿no?, de Ciencias de Actividad Física y del Deporte. Sobre todo nos va a dar una visión desde la estructura federativa. Ella está en el Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano, trabaja también en la Universidad de Alicante, donde también nos va a dar esa visión académica a esta mesa. Luego tenemos a Idoia Pascalet, que ella es la que nos va a poner realmente los pies en el suelo. Ella es podóloga y nos va a dar esa visión de la importancia también de que la mujer no es mejor ni peor, sin más somos diferentes. A Virginia Santesteban, ella
Nos va a hablar también, ella es graduada en nutrición y farmacia, y ella nos va a dar esa visión también de esas diferencias en cuestiones o esa falta de información académica que tenemos la mujer dentro del mundo del deporte. Y Lucía va a cerrar también un poquito esta mesa y ella nos va a dar esa visión de la coeducación, la formación desde el deporte base, del deporte escolar, y con ella, por eso decía, esa visión poliédrica, ¿no? Y yo, sin más dilación, le voy a pasar la primera palabra a Carmen, que nos va a hablar, sobre todo ahora inicialmente, luego ya entraremos en un pequeño debate, de cómo cómo se encontró esa Federación Europea. Vámonos a estos estamentos federativos que hemos hablado pinceladas a lo largo del Congreso, pero ella nos va a hablar un poco de lo que se encontró, los cambios que realmente, ¿no?, se han realizado, que al final es donde nos tenemos que quedar, ¿no?, dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que, Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, Conchi. Muy buenos días a todas y a todos. Una aclaración, no estoy en la ejecutiva de la Federación Europea, formo parte ahora mismo de la Comisión de Métodos responsable de Innovación e Investigación. ¿Cómo llegué a la Federación Europea? Hay elecciones cada 4 años y en el 2010 salí como elegida para formar parte de la comisión de clubes de mujeres. Sin conocer la estructura de la Federación Europea, llegué a la primera reunión y mi sorpresa fue que era la única mujer, que eran todo hombres. Bueno, afortunadamente pude al final presidir esa comisión, pasar a la comisión de competiciones y empezar junto con la Federación Europea que realmente quería y estaba por la labor de cambiar la estructura y dar más espacio y visibilidad a las mujeres. Emprendimos una campaña que denominamos Mujeres Women's 2020 y que pretendía esa campaña que en el 2020 al menos un 20% de todas las comisiones que formaban la Federación Europea fueran mujeres. 2 años después iba a haber elecciones y el primer paso que decidimos dar es cambiar las regulaciones internas de la Federación y decir que todas las comisiones tendrían que estar formadas por hombres y mujeres. Que no se permitiría tener una comisión, la que fuera, solamente compuesta por hombres o solamente compuestas por mujeres. Cierto es que los países escandinavos, muy acostumbrados a cuotas, a un 60-40, querían imponer ese 60-40 y que el 40% fueran mujeres, pero no iba a pasar el filtro. Esa nueva normativa la iban a tener que votar los 50 presidentes de las federaciones nacionales de Europa. No iban a aprobar de ninguna de las maneras que les quitaran su trocito de pastel. ¿Qué hicimos? Defender la idea de que, como ha dicho Olga Biza anteriormente, pensamos de forma diferente, tenemos formas de ver las cosas de forma diferente hombres que mujeres, y que lo que podía traer a las diferentes comisiones es una pluralidad mayor y afrontar los problemas o las acciones a tomar con un punto de vista mucho más amplio. Bueno, parece que la idea cuajó y en las elecciones del 2012 se aprobó la normativa de que todas las comisiones tenían que estar formadas por hombres y mujeres. Hicimos un trabajo, creo que bueno, de buscar esas mujeres que podían representarnos y estar presentes en las diferentes comisiones para que fuera una labor no de florero, o de poner un nombre, sino que realmente su labor fuera meritoria y que hicieran un buen trabajo.
bueno, pues también creo que esa labor fue buena, tanto que en las siguientes elecciones, las que nos ponían en el 2020, la presencia de mujeres es por encima del 30% en las comisiones. Creo que ha sido un paso adelante muy importante porque podemos llevar a cabo políticas o acciones mucho más favorables para mujeres. Se ha creado una comisión para mejorar la presencia de mujeres árbitros en los diferentes campeonatos. En el último, por ejemplo, en el último campeonato de Europa conseguimos que una árbitro viajara con su familia, con su marido y con su hija pequeña, porque el problema que nos encontrábamos, vale, estamos formando a buenos árbitros, pero cuando llega la hora de tener hijos, por esa idea, por motivos sociales, y por eso creo que necesitamos un cambio integral para conseguir afianzar estos cambios. Cuando tienen los hijos son las mujeres las que están más al cargo de la crianza, y ahí termina su carrera. Entonces, apoyando de esta manera a los árbitros con niños pequeños, hemos conseguido que continúen o que prolonguen su carrera deportiva. En fin, creo que se están haciendo cambios importantes que nos están dando el espacio que creo que merecemos dentro de esta institución, al menos. Genial. Sí. Hola, hola. Hola, hola. Vale. Sí, Carmen. Vale. Hola. Hola. Sí, sí. Vale, yo creo que ya, sí, perfecto, nada. Perfecto, Carmen. Y dentro de toda esta parte estructural, ¿no?, desde la propia Federación Europea, ¿en algún momento se ha planteado también algunos cambios en las normativas de juego? O sea, balón, campo, portería. Te lo comento porque, por ejemplo, en waterpolo sí que es cierto que el campo dentro de la piscina es más pequeño cuando juega el equipo femenino, juega el equipo masculino, ¿no? En judo anteriormente, hoy en día se han igualado los tiempos de combate, pero sí que es cierto que antes eran los chicos, eran 5 minutos, las chicas 4 minutos, ¿no? Al final la parte fisiológica, obviamente somos diferentes, hoy en día ya son 4 minutos. Bueno, pues estos cambios que se han producido en ciertos deportes, a veces para igualarlo, otras veces se han mantenido, como comento, por ejemplo, en el waterpolo, ¿no? ¿En balonmano en algún momento se ha hablado de estos posibles cambios o se ha debatido? Sí. ¿Qué piensas? Claro, es lo importante. Sí que se ha debatido. Bueno, lo primero que intentó la Federación Europea, copiando al fútbol, es que los campeonatos de mujeres fueran pitados, arbitrados, delegados por mujeres. Siguiendo con la misma idea que he defendido antes, me parece que primero tienen que estar los mejores, las mejores, pitando los campeonatos de Europa, no las mejores nada más, o las mujeres para las mujeres, los hombres para los hombres, porque la sociedad es así, somos hombres y mujeres, y creo que el deporte tiene que ser un reflejo de la sociedad. Y eso también estaría limitando a las mujeres para ir a campeonatos de hombres. Yo defiendo completamente lo contrario de lo que está haciendo el fútbol. Creo que tanto hombres como mujeres, árbitros, árbitras, si tienen el nivel, tienen que estar en ambos campeonatos. Que el criterio para la selección de estas personas sea la calidad y no el género. En cuanto a las adaptaciones en los deportes, ¿qué es lo que busca el público? Espectáculo. Yo no soy partidaria de cambiar los reglamentos, solamente de adaptar a algunas normativas para buscar precisamente el espectáculo. ¿Qué es lo más espectacular del vóley? Los remates. Bueno, pues vamos a bajar la red para que las mujeres puedan dar también ese espectáculo, que puedan hacer remates.
En baloncesto, los mates, pues vamos a bajar la canasta para que las mujeres también puedan hacer mates. Y no estamos, vemos partidos de baloncesto de mujeres y no tienen la oportunidad de hacer esas acciones tan espectaculares, que es lo que nos gusta. En balonmano, por ejemplo, las acciones más llamativas son las acciones técnicas, las roscas, donde se demuestra la habilidad con el balón. Las mujeres tenemos un balón que es proporcionalmente más grande para nuestro tamaño de mano que el que tienen los hombres. Se nos está limitando esa posibilidad. Ese sería el único cambio que yo haría ahora mismo y que favorecería el espectáculo. Reducir el campo de juego, reducir la portería. Sí, bueno, le das más ventaja a la portera, pero le quitas el espectáculo del gol a las que lanzan, a las jugadoras de campo. Simplemente yo adaptaría aquellas reglas que permitan dar más espectáculo en nuestro deporte, que es lo que quiere el espectador. Bueno, yo creo que es bastante impactante, ¿no? Bastante relevante lo que está comentando, ¿no? Al final es cuestión de poder reescribir o poder revisar actualmente cómo está todo el sistema de juego de cada federación. Al final eso es un poco de tiempo, en algunos casos dinero, ¿no? Que ahí es donde ya empiezan las limitaciones, ¿no? Cuando vas a presentarlo a alguna administración pública, ciertas cosas te van empezando a decir cosas y al tercero o cuarto ya sale el dinero y dice, vale, ya sí, aquí está la complejidad real, ¿no? Pero bueno, ya seguiremos entrando en debate. Idoia, muchas gracias, Carmen, por la exposición. Idoia, si te parece, nos ilustras de pies. De pies. De pies y manos. Pues mira, yo me voy a ayudar un poco de un PowerPoint porque en verdad mi ponencia, ¿no? es un poco científica, ¿no? Al final, para explicaros el cuerpo humano siempre es más fácil con imágenes. Primero de todo, agradecer a la organización de este congreso por invitarme, por incluir la podología en el mundo deportivo, que nos está costando mucho, pero que poco a poco lo vamos metiendo y además, siendo mujer, aún nos cuesta un pelín más. Sin irme muy lejos, yo soy muy científica, me gustan un montón los datos y quiero daros este dato. Entre el 85 y el 90% del calzado simplemente lo que hace es cambiar los colores o las tallas del calzado deportivo. No hay modelos que sean específicos para mujeres. Eso es un hándicap muy importante, ¿no? Porque al final tenemos problemática en cuanto que es un ajuste deficiente, la zapatilla no se ajusta perfectamente al pie del atleta. Además, no hay morfología femenina. Os explicaré un poco más adelante cómo es ese pie femenino, porque altera, ¿no? Dentro del zapato creado por hombres, ese pie pues no está realmente cómodo y que debemos tener claro que los estudios confirman, los pocos que hay, que ese tipo de calzado pues nos ralentiza en cuanto al rendimiento deportivo y al aumento de lesiones. En cuanto a diferencias anatómicas, tenemos las mujeres mucho más rango de dorsiflexión, que al final es el rango que tenemos de subir y bajar el tobillo, mayor hiperlaxitud ligamentosa, que además esto va un poco también acorde con la ponencia que hará mi compañera, porque tiene que ver también con un tema hormonal. Las mujeres tenemos mucho más hormona de la relaxina que los hombres y por lo tanto, además, también en diferentes fases de nuestra vida y nuestro ciclo menstrual, pues podemos tener esos cambios y por lo tanto no siempre somos las mismas mujeres durante toda nuestra etapa deportiva. También tenemos tobillos y talones mucho más estrechos, o sea, realmente es el típico pie que tú lo miras por detrás y siempre es como mucho más osudo, no es como el de los hombres que es mucho más ancho. Tenemos menor arco plantar, es decir, que tenemos el pie un pelín más aplanado que los hombres y la zona metatarsal, que es la zona de aquí delante, la previa a los dedos, la tenemos más ensanchada. Así que, como veis, realmente sabemos que anatómicamente somos diferentes, pero no hacemos nada.
Además, a nivel biomecánico, que es a nivel de cómo se mueve nuestro cuerpo, tenemos un mayor ángulo Q. El ángulo Q es, para que nos hagamos una idea, es que tenemos las caderas más estrechas y las rodillas mirando un pelín hacia adentro. Entonces, no puede ser que una zapatilla nos sujete o nos estabilice igual la rodilla en hombres que en mujeres. Además, también por esa condición de ese ángulo Q tenemos más movimientos de pronación, que es meter el pie hacia adentro. Si habéis visto maratones en televisión, pues veis que los hombres entran como más erguidos, ¿no? Parece que biomecánicamente la pierna va como mucho más estructurada, y en cambio en las mujeres las rodillas se van más hacia adentro. Incluso hay gente que dice, ¡buah, lo mal que corre esa mujer y cómo puede ser que sea maratoniana!, ¿no? Pues realmente no es que corra mal, es que nosotros a nivel anatómico somos distintas. ¿Vale? Y obviamente, como os he dicho antes, el tema del cambio hormonal, que tenemos hormonas que nos cambian, y sobre todo en etapa de estar embarazadas. Y el posparto, pues para que os hagáis una idea, no sé si alguna de aquí ha concebido ese cambio, se nos ensancha el pie y además se nos alarga el pie. Yo ahora mismo tengo que renovar todo mi calzado deportivo porque he sido mamá hace 3 meses y no me va ninguna zapatilla. El otro día intenté ponerme unas y me presionaban las uñas, y nadie nos explica que, ostras, que es un cambio que puede suceder y que no es que la zapatilla le hagamos hecho nada, sino que nosotros hemos cambiado y que debemos cambiar ese calzado. Simplemente para que veáis algún tipo de resumen en cuanto a cómo incrementan las lesiones, la menor eficiencia que tenemos de la pisada, y por lo tanto todo esto junto hace que nos disminuya el rendimiento deportivo. Tenemos más desgaste energético también, porque además, como tenemos ese movimiento más de pie plano, consumimos muchísimo más a nivel muscular. Os he hecho aquí un pequeño resumen de cómo es la anatomía de una zapatilla y las características que deberíamos cambiar en cuanto a una zapatilla deportiva. Deberíamos tener una puntera más cuadrada. Las mujeres tenemos el pie más cuadradito en la zona de los dedos. Si alguna veis que no, es por un tema de que hemos ido con calzado deportivo en punta, muy en punta, y se nos ha deformado el pie, pero realmente anatómicamente tenemos el pie más cuadrado. Necesitamos un contrafuerte más duro, que es la parte posterior, por eso que os decía que tenemos un tobillo muchísimo más estrecho y además más inestable. Una caña más alta, que es la zona interna del tobillo, para que nos sujete muchísimo más. Una media suela más compacta, que es las espumas, las hebas que están entre la suela y lo que cierra la zapatilla, que sea mucho más compacta para que así no nos dé tanta sensación de inseguridad. Necesitamos también un antepié más ancho, por lo que os he dicho antes, esta zona de aquí la tenemos más ancha. Un cuello más cerrado, es decir, que la zapatilla esté más cerradita, porque hemos comentado que tenemos un tobillo más estrecho. Y la base de la suela, es decir, si le damos la vuelta a las zapatillas en esta zona de aquí del medio pie, pues que sea un pelín más ancha, que nos dará esa amplitud que necesita la zapatilla para contrarrestar ese ángulo Q que tenemos las mujeres hacia adentro, esas rodillas hacia adentro. En cuanto a innovación y a avances, mira, solo que veáis, hemos encontrado en estudios solo 5 marcas deportivas que han hecho algo o han sacado alguna zapatilla deportiva inspirada en mujeres. Que la hayan sacado no significa que ahora mismo la estén trabajando. Es decir, puede ser que la hayan sacaron un modelo, vieron que no tenía éxito, se acabó, adiós. Y en especial mención la que veis en la cuarta, que es Sage, que es una marca creada por una atleta de atletismo, que es Allyson Felix, que es atleta olímpica, y bueno, ella es estadounidense y se dio cuenta que realmente pues ninguna zapatilla de las que llevaba pues estaba hecha para ella, y ella quiso crear su propia marca de zapatillas. Lo único, pues que no llega a Europa. Esta es una marca de zapatillas que ahora mismo solo está en América, y bueno, ella supongo que por pocos recursos también no tiene la capacidad de poder traer las zapatillas.
Y nada, un pequeño resumen antes de acabar, que es cómo nos adaptamos nosotros en clínica. Como podóloga deportiva, pues intento adaptarme, no tengo la capacidad de hacer un calzado para mujeres. Ojalá algún día alguna marca nos incluya y quiera que hagamos una zapatilla deportiva para mujeres, pero nos adaptamos con pues, zapatillas que tienen mucho más control de estabilidad. Nos adaptamos poniendo los cordones de forma distinta, como veis aquí en la imagen. Lo que hacemos es no cruzar la parte delantera, sino ponerla mucho más en vertical, así conseguimos dar anchura en el antepié, y luego usamos ese doble agujero en el tobillo que mucha gente no sabe ni para qué sirve, pues ese sirve para cerrar el cuello de la zapatilla y así dar mayor estabilidad. Exacto, sí. Mucha gente siempre me dice, viene a la consulta y así me dice, este agujero nunca lo he usado. Pues ya verás que en cuanto lo uses te va a cambiar porque da una estabilidad muy, muy grande. A modo de conclusiones, sabemos que si tuviéramos un calzado adaptado mejoraríamos en cuanto a rendimiento deportivo, pero nos faltan estudios con deportistas. Actualmente, lo que os he dicho, no se hacen estudios con mujeres porque no interesa. Nos interesa o nos es más fácil a las marcas simplemente cambiar el color de la zapatilla, ponerle unas tallas del 36 al 41 y listo. Y obviamente pues también necesitamos un diseño inclusivo porque hay que revertir ese porcentaje que os daba. Y como última frase antes de terminar, simplemente os quiero decir que las mujeres sabemos cómo es nuestra zapatilla deportiva ideal, lo único que nos falta es que alguien nos escuche y que exista. Muchísimas gracias, Idoia. La verdad que, bueno, es una forma también de poner cifras, número, nombre, ¿no? Que es muy importante de visibilizar pues en qué momento nos encontramos. Yo veo que ya tengo un deber que creo que va a ser utilizar el último agujero de la zapatilla. Muchísimas gracias, Idoia. Pues vamos a pasar a Virginia Santesteban, que por favor nos ilustres con todo lo que te has ido encontrando tú en tu área. Bueno, pues hablando de adaptar las zapatillas y la morfología del pie a la deportista femenina, pues yo voy a hablar de cómo adaptar la dieta, la suplementación al deporte femenino. Le he llamado a la charla del tabú al dato porque precisamente mi llamamiento va a ser a que no tenemos datos y ese es el objetivo que tenemos que tener. No sé si aquí hay gente que se dedique al mundo de la ciencia en el deporte, pero es remarcable que la mayoría o el 80% de los estudios en nutrición deportiva son solo realizados con población masculina. ¿Por qué? Pues porque normalmente lo que nos trastoca en los estudios es el ciclo menstrual femenino, que nos complica toda la interpretación del dato. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? No hacemos estudios con mujeres y así nos evitamos el problema. Pero luego, al llevarlo en la práctica, ¿qué pasa? Que hacemos copia y pega, cogemos esas recomendaciones del masculino y las trasladamos en femenino, simplemente pues pesan menos, pues gramos por kilo, menos cantidad, y con eso nos quedamos tan anchos. ¿Qué pasa? Que realmente luego vemos que no funciona y en los pocos estudios que empiezan a aparecer ya vemos que sí que somos diferentes y necesitamos adaptaciones en este sentido. Como digo, ¿qué nos pasa a las mujeres? Que tenemos este tema que manejar con el ciclo menstrual, que bueno, pues que ya lo que estamos viendo en los últimos años es que en estas dos partes del ciclo menstrual no tenemos nada que ver. En esa primera fase folicular, después de la menstruación hasta la ovulación, en la que los estrógenos comienzan a incrementar progresivamente, pues se está relacionando este cambio con una mejor capacidad de fuerza, mayor ganancia de masa muscular, me siento con más energía, pues parece un mejor rendimiento. En esa fase lútea, en la que la progesterona va ganando poder, bueno, pues estamos viendo que tenemos más sensación de retención de líquidos, quizá pesamos más. Yo digo que nos sentimos un poco hibernadoras, tengo frío, no quiero salir de casa, no me apetece entrenar. ¿No? Creo que todas las mujeres podemos tener esas sensaciones a lo largo de nuestro mes y no somos
somos bipolares, simplemente nuestras hormonas están actuando, ¿no? Nos falta responder a eso también con la alimentación y todavía pues a día de hoy no lo estamos haciendo. Hasta ahora, pues metaanálisis y revisiones de estudios que se han hecho en años anteriores o incluso en décadas, siempre llegaba a la conclusión de que no tenemos suficiente información, o hasta ahora no hay nada para pensar que el ciclo menstrual influye en el rendimiento deportivo, ¿no? Por lo tanto, pues no podemos tomar decisiones en cuanto a ello y necesitamos más información. Aquí es uno de los llamamientos que quiero hacer. ¿Qué necesitamos en los estudios? Traquear el ciclo menstrual. Existen y empiezan a aparecer aplicaciones ya que son muy cómodas de utilizar para la deportista, en la que puede ir apuntando qué día le baja la regla, cuando siente que está ovulando. Ahora también tenemos dispositivos de control de temperatura para un poco guiar a la deportista en qué fase del ciclo puede encontrarse, y en base a eso pues sí que han empezado a aparecer algunos estudios como este de 2025, en el que sí que se ha observado que en esa primera fase del ciclo, pues en la que digo, esa más energética, parece un poco más anabólica, ¿no? Somos capaces de utilizar más carbohidrato, tenemos un consumo de energía superior, y en esa segunda fase del ciclo, sin embargo, pues percibimos más fatiga, utilizamos más grasas, la sensación de recuperación es peor. Por lo tanto, pues tenemos que ir respondiendo y también viendo la respuesta individual de cada atleta, que eso es otro tema. Pues si lo podemos traquear, podremos responder individualmente, porque cada una, pues ya sabemos que tiene una duración de un ciclo menstrual diferente, con una respuesta diferente, una sintomatología diferente, y pues ir respondiendo individualmente a las necesidades de cada una, también con la dieta. Hablando de menstruación, una de las cosas que más influye en el ciclo menstrual es la disponibilidad energética de la deportista. Esto también es muy importante en hombres, pero digamos que en nosotras tiene todavía más impacto. La baja disponibilidad de energía, que es básicamente que no consumo lo que necesito en base a lo que estoy gastando, pues puede llevarnos a tener alteraciones del ciclo menstrual que pueden implicar pues problemas óseos, mayor índice de fracturas de estrés, problemas emocionales, problemas de sueño, mayor riesgo de infecciones, peor rendimiento, por así decirlo, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta más en mujeres. Es algo que va hacia un lado y hacia el otro. También tener esta baja disponibilidad energética puede alterar el ciclo, y estas alteraciones del ciclo también alteran mi disponibilidad de energía, ¿no? La mujer es más complicada, no podemos decir otra cosa. Aparte de, antes se pensaba que en este REDS, que digamos que es este síndrome de baja disponibilidad de energía, solo tenía que ver las calorías. Esta jugadora está muy delgada y por lo tanto es normal que haya perdido el ciclo menstrual, pero es que empezamos a tener deportistas, en fútbol pasa mucho, que tienen un peso normal y ya tienen problemas menstruales, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Nos influyen más las emociones? Hay cosas que no estamos midiendo que sí que están alterando nuestro ciclo menstrual y nuestro rendimiento. Si hablamos de suplementación, empiezan a aparecer ya estudios con ayudas ergogénicas que se han utilizado desde hace muchos años y que están muy interiorizadas en el mundo del deporte, pero de las que solo había estudios también en hombres. La cafeína, que es, digamos, la ayuda ergogénica por excelencia, pues empieza a haber ya revisiones que analizan que en la primera parte del ciclo, en la fase folicular, parece que tiene mucho mayor impacto en el rendimiento. Por ejemplo, estudio analizaba la capacidad de salto que en la fase lútea. Por lo tanto, pues en una mujer habrá que adaptar la dosis dependiendo igual de la fase del ciclo. En un hombre utilizamos la misma dosis continuamente porque es mucho más estable. En cuanto a la creatina, pues lo que se está viendo es un poco al revés. Parece que en esa segunda fase en la que
baja nuestro rendimiento, tenemos esa sensación más de fatiga, parece que amortigua más esa sensación y nos puede ayudar más. Por lo tanto, pues a lo mejor podremos también dosificar diferente o dosificar en función de en qué fase se encuentre esa deportista, pero para eso tenemos que conocer en qué fase del ciclo está. Si hablamos de hierro, por ejemplo, pues este estudio analizaba que en personas con síndrome de piernas inquietas, que es un síndrome que durante la noche, pues digamos, no puedes parar quieto y altera mucho la sensación de descanso, pues analizando todo tipo de mujeres y hombres, pues en el 50% de las mujeres con síndrome de piernas inquietas tenía déficit de hierro. En hombres solo ocurría con el 10%. Pues parece que a la mujer el déficit de hierro le afecta más que al hombre, ¿no? Y que además eso tiene total impacto en su rendimiento, el descanso va a influir totalmente. Por lo tanto, bueno, pues tendremos que monitorizar también mejor algunos nutrientes en mujeres que en hombres, porque parece que es más susceptible. En los últimos años en los que he trabajado en la Real Sociedad, en la que trabajaba tanto con primer equipo como con los equipos femeninos, llevamos años haciendo estudios analizando el rendimiento de una manera un poco más amplia, analizando tanto nutrición, entrenamiento, cómo está descansando el deportista, parámetros un poco más amplios de rendimiento, ¿no? Durante las últimas temporadas hemos ido recogiendo información en distintos puntos, normalmente al inicio y a mitad de temporada, sobre cómo se está nutriendo, con distintos cuestionarios, análisis que analizan omega 3, omega 6, parámetros de inflamación, parámetros de microbiota, que ahora está muy de moda, ¿no? Cómo está funcionando nuestro sistema digestivo, analíticas, hormonales, cuestionarios de ciclo menstrual, también los hemos incluido en el caso de las chicas y bueno, nos encontramos en este momento en ese análisis de esos datos. Aunque todavía tenemos mucho que analizar, así para contar pues, cosas básicas que vamos encontrando, es pues analizando el tema de los omega 6, los omega 3, parámetros relacionados con la inflamación, y a lo largo de la temporada vemos que primero no tienen nada que ver el punto de partida al inicio de temporada de las mujeres con los hombres, ni siquiera cómo evolucionan, ni aunque además les pongamos la misma suplementación, responden también diferente, con lo cual nos está llevando a pensar que a lo mejor tenemos que hacer suplementos diferentes y en dosis diferentes para mujeres y para hombres. La mujer parece que responde mucho más rápido a un tratamiento antiinflamatorio. A nivel de hormonas, obviamente ahí veis testosterona, pues el hombre estamos viendo que a lo largo de la temporada baja, lo cual nos parece normal, ¿no? Con la fatiga, pero es que en la mujer sube. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Tenemos que seguir estudiando, pero para eso tenemos que recoger datos. Como fin, simplemente un poco recordar a las mujeres. Estamos viendo que nos influyen más cosas, somos menos estables, tenemos que seguir estudiando qué nos pasa a lo largo del mes y cómo influyen no solo la nutrición, también las emociones y nuestro estado mental en el rendimiento, y el futuro del deporte femenino pues está en adaptar también la ciencia y por lo tanto recoger más datos para poder tener más información e intervenir en nuestro rendimiento. Muchísimas gracias, la verdad es que bueno, que es súper interesante, y agradecerte todos estos datos técnicos, podernoslo verbalizar así, ¿no? Me quedo simplemente con una frase con que no somos bipolares, ¿no? Que simplemente somos diferentes, ¿no? Lucía, por favor, y ya con ella cerramos, porque es cierto que nos estamos alargando, así que intentamos abrevar. Muchísimas gracias. Vale, voy a intentar ser breve y así nadie me regaña. Bueno, me regañan a mí, no te preocupes, ¿eh? Vale, bueno, mi ponencia se titula La equidad en base al sexo, una propuesta feminista para reescribir el juego, porque quiero que entendáis un poco, yo voy a caballo entre el ámbito profesional y el ámbito académico, y quiero contaros un poco qué acciones se están desarrollando, tanto de los dos ámbitos, y un poco qué líneas estamos llevando.
Pertenezco a la cátedra de Dona y Sport de la Universidad de Valencia, también al grupo de investigación Feminae, que pertenece a la Universidad de Sevilla. Trabajo para una empresa que es Match Gestión Deportiva y pertenezco pertenezco en... Ya me he quedado pillada. A la Asociación per la Coeducació de la Comunidad Valenciana, que trabajamos desde la coeducación, ¿vale? ¿Por qué feminista y no con perspectiva de género? Es una de las reivindicaciones que hago habitualmente en mis charlas y formaciones, porque me parece que la igualdad, tal y como está entendida hoy en día en el deporte femenino, es completamente insuficiente y necesitamos equidad, es decir, darle a las mujeres en el deporte exactamente lo que necesitan, que va muy alineado a lo que han comentado mis compañeras antes. Desde niñas, pasando por la adolescencia y a las mujeres. ¿Por qué? Porque el currículo de educación física en todas las etapas educativas es tremendamente sexista y androcéntrico. De hecho, en el temario de oposiciones solamente hay un tema de coeducación y 0 temas de deporte adaptado, por lo que damos realmente vergüenza que en secundaria los graduados y graduadas en ciencias de la actividad física y el deporte no sepamos tratar ni con niñas y adolescentes ni con personas con discapacidad. Hay un sesgo muy grande en ciencias de la actividad física y el deporte, que el dato, si no me equivoco, está en un 6% de estudios únicamente se realizan en mujeres. El resto es compartidos o únicamente masculinos y además pues hay una falta de financiación y de recursos por parte de los organismos públicos. La perspectiva de género estudia todos esos roles y estereotipos de género en base al sexo y en el deporte tiene una particularidad que practicamos con el cuerpo, no podemos hacer nada sin nuestro cuerpo. Por lo tanto, el sexo se convierte además en el sujeto político del feminismo, el sexo como mujeres adultas, hembras, por lo que reivindico tener en el deporte una perspectiva feminista que tiene en cuenta ese sujeto político mujer y no con perspectiva de género. Es cuestión de lenguaje, pero es importante. Por si alguien no vino ayer y se saltó un poco lo que reivindicamos en la tasa de abandono, ¿no? Aquí os dejo pues a evidencia científica relacionada con la tasa de abandono deportiva en la adolescencia, por la que, por cierto, repetimos, ya sabemos las razones y no estamos haciendo nada. Tenemos factores internos y externos. Y un poco la línea de actuación que llevo es establecer estrategias de prevención y abordaje de las violencias. Las niñas a partir de cuarto, quinto de primaria y todas las etapas educativas hasta máster ya empiezan a decir: sufro violencia, sufro comentarios discriminatorios y sufro violencia específica, comparten la violencia que sufren sus compañeros y además tienen insultos específicos como el vete a fregar, te voy a violar, etcétera. Alfabetización corporal y menstrual. Las niñas y las adolescentes no entienden los cambios que van a suceder en su cuerpo y el deporte no se adapta a ellos. Tenemos un cuerpo diferente, nosotras somos cíclicas, ellos son lineales, ¿verdad? Y eso se les puede explicar. Yo en los talleres de alfabetización menstrual le explico a las niñas desde quinto de primaria, se les puede explicar. Y luego dar experiencias didácticas que combinen espacios mixtos con espacios no mixtos, creando condiciones de seguridad y aprendizaje significativo. Esto es segregar. Segregar la escuela mixta puede sonar muy agresivo, pero realmente tenéis que tener en cuenta que son acciones pedagógicas concretas que se establecen intencionalmente, es decir, con unos objetivos que luego vamos a evaluar. Esto es sencillamente tener a las niñas en un espacio mixto, sobre todo en condiciones donde se hagan actividades con balón, que ya sabe que tiene bastante reticencia. Entonces, pues intentar que aprendan, ¿no?, de sus iguales, llevártela al ámbito segregado, ver cómo se comportan ahí, dejar que se muevan en libertad sin la mirada masculina y luego eso hace transferencia al ámbito mixto. Si queréis saber más, pues me escribís y lo charlamos. La equidad en cuestiones de sexo, pues hay que tener en cuenta las cuestiones vitales en la salud de las mujeres en el deporte, ¿no?, a través de ese enfoque feminista. La igualdad pues tiene en cuenta que mujeres y hombres comparten necesidades, pero la equidad se basa en acciones diferenciadas. En los planes de igualdad, más a nivel formativo, ¿cómo incorporamos la variable sexo y las necesidades específicas de las mujeres? En el diagnóstico, en la formación interna y mediante medidas concretas. Aquí los dejo también, no me voy a explayar más, que sé que vamos fatal de tiempo. Quien quiera las diapositivas o la información me la pide. De todas formas, en la página web de la Generalitat de la Comunidad Valenciana tenéis una guía de la que soy coautora, de planes de igualdad para clubes y federaciones deportivas, en la que se mete la variable sexo. Y además, derivado del primer congreso de mujeres en ciencias de la actividad física y el deporte, que es como una réplica de este en realidad, o se inspira en este, pero más enfocado en el ámbito académico, también sacamos una serie de conclusiones, tanto de mi capítulo de planes de igualdad como en general, también de cosas que han hablado ellas, más temas de fisiología, hormonas, etcétera. ¿Bien?
Y luego, para que tengáis en cuenta, me ha costado mucho tiempo, muchos años, a nuestro querido CSD, ¿no?, que lo llevamos nombrando todo el Congreso, pues por fin hemos conseguido establecer una especie de relación entre la academia y el CSD, que parece que va para adelante, con la primera guía en la salud de la mujer deportista, muy divulgativa, en el que dividimos en qué tienes que saber como deportista y qué tienes que saber como staff, equipo técnico, personal sanitario, en las que se establecen medidas concretas para los deportistas como cuándo y a quién acudir cuando tengas señales de alarma de que tu estado de salud no funciona correctamente, y para el staff y el equipo técnico qué puedes hacer y cómo y a quién derivar. En cuestiones biomecánicas, fisiológicas, anatómicas y psicológicas. Como han comentado ellas, alteraciones del ciclo menstrual, alimentación, metabolismo del calcio y del hierro específico en las mujeres diferentes, salud del suelo pélvico, lesiones y cosas tan importantes como incluir la menopausia y la adolescencia, que hay que incluirlas también en el ámbito de la mujer deportista. En principio va a salir una guía didáctica y luego también tenéis otras guías académicas, como es el caso de mi grupo de investigación de Feminae, que tiene una guía descargable en PDF. No lo he dicho, pero este libro también está descargable en PDF gratuito, y la guía también, si la pasáis por el SALT, está en valenciano, pero si la pasáis por el SALT, que es lo que hago yo, lo notaréis por mi acento, lo podéis traducir perfectamente al castellano. Y la guía de Feminae, pues como es de la Universidad de Sevilla, está en castellano y también está descargable en PDF, y establece una serie de acciones en todas las etapas educativas, desde las niñas hasta el grado de ciencias y máster, cómo debemos tratar a las mujeres con casos concretos específicos. Sin más dilación, sí que voy a hacer la entrega de estos 2 ejemplares de los libros. Isabel no está por aquí, ¿no? Vale, pues Cristina te va a tocar, recoge el de Isabel también. Mis compañeras me lo han pedido, al final es una forma de darle promoción, y mi agradecimiento de su parte, porque bueno, el congreso que hemos creado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte desde el ámbito académico de la cátedra y del grupo de investigación Feminae, pues al final se inspira en este, y pues un aplauso también para ellas, que son pioneras. Le das uno a Isabel. Bueno, muchísimas gracias. Yo tampoco me voy a extender mucho más. La verdad es que, bueno, que podéis ver que en estos escasos minutos lo que nuestras 4 grandes ponentes nos han dicho es bastante relevante y hacia donde tendremos que ir a reescribir. Y ante lo que comentaba Lucía, lo que tenemos que saber a nivel estatal es saber hacia dónde se quiere ir. Es muy importante. ¿Alguna pregunta, perdón? Sí, bueno, me comunican que sí, por favor, que una pregunta, eso porque es. Además se tienen que ir rápidamente ya. Sí. Entonces, a ver, solo... bueno, he recibido varios comentarios agradeciendo toda la labor que hacen. Entonces, una en concreto dice... recibimos algún comentario pues, que visibiliza el cansancio para mantener y luchar por la igualdad en el deporte. Siempre nosotras, con el apoyo de algunos hombres. Entonces, la pregunta es para Carmen, y es ¿cómo mantener la ilusión y la motivación para seguir avanzando como tú lo haces en la igualdad en el deporte? Respirando profundamente todas las mañanas. Ese es lo primero. Bueno, los progresivos cambios, los pequeños cambios que hemos ido consiguiendo año a año, es lo que te da vida y esperanza. Afortunadamente, cada vez somos más las mujeres que podemos estar en estructuras, en la estructura directiva de algunas federaciones deportivas, y tenemos que seguir peleando para que seamos más, porque al final cualquier deporte lo practican hombres y mujeres, y lo que sería lógico es que fuera un 50%. Pero bueno, ese camino hay que seguirlo caminando, y para eso necesitamos levantarnos todos los días con las ganas de seguirlo. Yo creo que es súper importante ahí el legado. Sí, yo creo que es súper importante saber el legado que tenemos, ¿no? Antes, escuchando a Paloma del Río, ¿no? Hay que saber mantener a esas grandes referentes que nos han abierto camino, y también saber escuchar para todas estas investigaciones y demás hacia dónde tenemos que ir. Creo que es fundamental, ¿no? El legado, el saber escuchar y el querer y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias a todas. Gracias a todas. Gracias.